Sentía como si me estuviera ahogando, pero no había agua, solo el vacío. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso, presionando contra mi pecho, dificultando cada respiración. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio. ¿Dónde estaba? El eco de mis propios latidos era la única respuesta, resonando en la vasta nada que me rodeaba. Entonces, un destello, una luz distante, como un televisor encendido en otra habitación. Era un pequeño punto de esperanza en un mar de desesperación. Pulsaba débilmente, llamándolo a acercarse. Tenía que alcanzarla. Tenía que escapar de la oscuridad opresiva que amenazaba con consumirme. Cada paso hacia la luz era una lucha contra el miedo que me paralizaba. Con cada paso vacilante, la luz se hacía más fuerte, revelando una puerta. Una puerta que parecía prometer una salida, una salvación. Un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta no era atractiva, sino amenazante. Parecía guardar secretos oscuros, misterios que tal vez era mejor no desvelar. Era vieja, la madera deformada y agrietada. La tenue luz emanaba de detrás de un solo panel de vidrio esmerilado, ocultando lo que había más allá. ¿Qué podría estar esperando al otro lado? El terror se acumuló en mi estómago, frío y pesado. Sabía que no debía abrirla, pero la oscuridad detrás de mí contenía un terror al que no podía enfrentarme de nuevo. La elección era clara, aunque aterradora. Con una mano temblorosa, alcancé la manija. La sensación de frío metal bajo mis dedos me hizo dudar, pero no había vuelta atrás. La puerta debía abrirse. El alivio me invadió, eclipsando momentáneamente el miedo. Era solo un televisor, pero el alivio duró poco. En el centro de la estática, una forma comenzó a tomar forma. Al principio era tenue, una distorsión en el ruido blanco, pero mientras observaba, paralizado, se volvió más clara. Un rostro. No era humano, no exactamente. Los rasgos eran demasiado afilados, demasiado exagerados. Los ojos eran grandes y vacíos, como pozos negros que lo miraban fijamente. Y la boca, estirada en una sonrisa antinatural que le provocó escalofríos. No podía apartar la mirada. El rostro me mantenía cautivo, llenándome de un terror primitivo que nunca había conocido. No puedes esconderte, no puedes escapar. El pánico me invadió. Esto no era real, no podía serlo, era solo una pesadilla. Tenía que despertar. Pero cuanto más luchaba, más parecía hundirse en la oscuridad sofocante. Los susurros se intensificaron, resonando a su alrededor, filtrándose en su propio ser. La habitación misma parecía estar viva. Las paredes se cerraban, el aire denso con una palpable sensación de terror. Estaba atrapado. Giré sobre mí mismo, desesperado por escapar, pero la puerta había desaparecido. No había salida, solo paredes que parecían moverse y cambiar de forma. La habitación se había convertido en una jaula. Las paredes se cerraban como un torno. Sentía el aire volverse más denso, como si la habitación misma estuviera viva y respirando. Los susurros se burlaban de mí. El rostro en la estática me miraba con malicia, haciéndose más grande con cada segundo que pasaba. Era como si la televisión estuviera poseída, una ventana a un mundo de pesadillas. Entonces comenzó la risa. Era una risa que no pertenecía a este mundo, resonando en mis oídos y en mi mente. Era aguda y distorsionada, como algo salido de una película de terror. Cada carcajada era un golpe a mi cordura, un recordatorio de que estaba atrapado. Le irritaba los nervios, enviándole escalofríos por la espalda. Sentía el frío del miedo apoderarse de mi cuerpo, paralizándome. Tenía que salir, tenía que escapar de esta pesadilla, pero no había dónde correr, dónde esconderse. Cada esquina de la habitación parecía cerrarse más y más. El televisor explotó en una lluvia de chispas,
sumiendo la habitación en la oscuridad. La única luz que quedaba era la de mis propios pensamientos, llenos de terror. Gritó, retrocediendo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada latido era un eco de mi desesperación, un grito silencioso en la oscuridad. La risa resonó a su alrededor, más cerca ahora, como si estuviera justo detrás de él. Sentía su aliento en mi cuello, su presencia ineludible, como una sombra que no podía escapar. Desperté con un jadeo, mi cuerpo bañado en sudor. La oscuridad de la habitación parecía más densa, como si la pesadilla hubiera dejado una sombra tangible. La pesadilla se aferraba a mí, su presencia era ineludible, como si aún estuviera atrapado en ese mundo onírico. La imagen del rostro grabada en mi mente, sus ojos vacíos y su sonrisa siniestra no me dejaban en paz. Se había sentido tan real, el terror tan visceral. Cada detalle de la pesadilla estaba vívidamente presente. Traté de convencerme de que era solo un sueño, que no había nada que temer, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Pero un frío terror persistía en la boca del estómago, una sensación que no podía sacudir. Al día siguiente, la pesadilla pareció seguirme. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder algo siniestro. Cada sombra parecía tener la forma del rostro. Cada movimiento en la periferia de mi visión me hacía estremecer. Cada susurro del viento sonaba como su risa, una risa que se burlaba de mi miedo. Traté de deshacerme de la sensación, pero se aferraba a mí como un sudario. No estaba solo. La presencia era palpable. Otros reportaron el mismo sueño, el mismo rostro atormentando su sueño. Era como si estuviéramos conectados por un hilo invisible de terror. Una sensación colectiva de terror comenzó a asentarse sobre la ciudad. Una pesadilla compartida que nos conectaba a todos. La ciudad entera parecía estar bajo un hechizo oscuro, una sombra que no podíamos escapar. Algunos lo descartaron como histeria colectiva, un delirio colectivo alimentado por las redes sociales. Pero aquellos que habían visto el rostro en sus sueños sabían que era algo más. Había algo profundamente inquietante en ello, una malevolencia que trascendía los límites del sueño. Los sueños se volvieron más frecuentes, más intensos. El rostro se volvió más claro, sus rasgos más definidos, su sonrisa más siniestra. Sentía como si se estuviera acercando, rompiendo las barreras entre el sueño y la realidad. Una noche, los susurros en mis sueños se detuvieron. La risa cesó. El rostro en la estática se había ido, reemplazado por una sola palabra, grabada en mi mente como una marca: cuidado. Desperté sobresaltado, la palabra resonando en el silencio de mi habitación. No era una amenaza, no exactamente. Era una advertencia. ¿Pero una advertencia de qué? La respuesta llegó pronto. Las pesadillas comenzaron a filtrarse en el mundo de la vigilia. La gente reportó ver destellos fugaces del rostro en reflejos, en sombras, en la estática de sus pantallas de televisión. La línea entre el sueño y la realidad se estaba difuminando, y el mundo observaba con terror cómo la pesadilla amenazaba con consumirnos a todos. Sabía que no podía esconderme por más tiempo. El rostro, los susurros, la advertencia, todo había llevado a esto. Tenía que confrontar la pesadilla, costara lo que costara. Solo, caminé hacia el corazón de la ciudad, atraído por una fuerza que no podía explicar. La estática familiar llenó mi visión. El aire se volvió frío. Y entonces lo vi. El rostro. Ya no estaba confinado al mundo de los sueños, ya no era un destello fugaz en las sombras. Se elevaba sobre la ciudad, un monumento grotesco a nuestro miedo colectivo. El terror amenazó con consumirme, pero me mantuve firme. Esta pesadilla había durado demasiado. Era hora de enfrentarla, de luchar,
Pero mientras miraba hacia el monstruoso rostro, una escalofriante comprensión me invadió. Este no era el final, era solo el principio. El rostro abrió la boca, y la ciudad contuvo la respiración. Una ola de sonido me invadió. No un grito, sino algo mucho más insidioso. Era el sonido de 1000 susurros, 1.000.000 de pesadillas, fusionándose en un coro ensordecedor de desesperación. Y entonces, todo se volvió negro.